Parecían tomas de una película de terror, pero no. Era Ecuador en los primeros meses de la epidemia de COVID-19. El nuevo coronavirus diseminó su dolor por el país y miles de personas fueron cayendo. Pocos días después de declarada la pandemia global, Guayaquil asaltó los titulares del mundo con las peores noticias. La gente se moría sin atención médica. El gobierno no se apuró en auxiliar a los enfermos. Entregaba ataúdes de cartón para los muertos. Los fallecidos permanecían días dentro de las casas hasta que la Fuerza de Tarea Conjunta los retirara. También se perdieron muchos cuerpos en los hospitales. Si el miedo invadió el mundo, Ecuador fue el primer país de América Latina que lo vivió en carne propia. Para el 17 de marzo, el gobierno de Lenín Moreno impuso la cuarentena obligatoria, cerró todo lo que no fueran hospitales y abasto de alimentos. Los aeropuertos dejaron de funcionar y miles de turistas quedaron varados en Ecuador. Miles de ecuatorianos quedaron varados en el mundo. Comenzaron entonces los vuelos humanitarios, también hacia Cuba, pero no fue suficiente. Para la segunda quincena de marzo, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, presentaba su renuncia, aduciendo falta de recursos para enfrentar la epidemia. Juan Carlos Ceballos, decano de una facultad privada de medicina, asumiría la cartera de Estado. El entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner sería la cara pública del Estado ante la crisis, luego de que el presidente Moreno se escudara en su discapacidad y se recluyera quién sabe dónde. La epidemia impulsó y a la vez ocultó la corrupción entre el Estado y el sector privado. Hubo sobreprecios en todo, en las fundas para cadáveres, en la compra de material de protección, en los respiradores para las terapias intensivas. Conseguir una prueba PCR gratis era una odisea. El país se sumergió en el silencio mientras el nuevo coronavirus infectaba todas las provincias. Entonces Guayaquil tocó techo con las víctimas. Pocos meses después, la capital ecuatoriana recibía el golpe más fuerte de su historia. Para junio, Quito pasaba de semáforo rojo a amarillo. Muchas personas regresaron a sus actividades habituales y el contagio se disparó. Colapsaron los hospitales y hasta hoy hay personas que aguardan por una cama en terapia intensiva. Médicos de los hospitales públicos han denunciado la falta de medicamentos y aseguran que han entubado pacientes sin anestésicos. Nunca antes fue más evidente la crisis del sistema sanitario ecuatoriano, la insuficiente gestión del Estado, que en el momento más álgido del contagio pagó $2.000 millones de deuda adelantada al Fondo Monetario Internacional, a pesar de las protestas populares y sin tener siquiera camas suficientes para los enfermos. En los últimos 3 años, el gobierno había despedido a más de 2.000 médicos y había cerrado la colaboración con Cuba. El defectuoso manejo de la epidemia se extiende hoy al plan de vacunación, que para esta fecha ha logrado importar únicamente 93.710 dosis en un país de casi 17 millones de habitantes. También ha sido turbia la distribución de las vacunas, filtrándose nombres de personas que se han saltado la lista de prioridad con la aprobación del Ministerio de Salud. Hoy ese organismo tiene un nuevo titular, pero las esperanzas de llegar vivos al final de la epidemia o de conseguir una vacuna parecen disolverse en el aire. Ecuador se acerca a la peligrosa cifra de 295.000 enfermos y los hospitales públicos están llenos. Una prueba PCR puede costar sobre los $80. El registro civil ha asegurado que existe un excedente de 45.000 fallecidos en el año 2020 con respecto a igual fecha en el año 2019, una cifra de fallecidos muy superior a la que da el gobierno oficialmente. La epidemia en Ecuador parece no acabarse nunca.